traído hasta aquí, no nuestras fuerzas ni nuestra bondad. Tú nos has traído hasta aquí, por eso toda la gloria y la gratitud, por eso todo el honor para ti. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre traído hasta aquí. Tu viento ha soplado con poder y verdad, y hasta donde bien nos quieras llevar, que nosotros hable tu voz y brille tu vida, y venga tu justicia y tu paz. Pues quién sino tú has sido refugio, y quién sino tú calmó nuestra sed, y quién sino tú has sido el sustento cuando todo faltaba. Señor, sino tú que por siempre eres fiel, y quién sino tú nos dio su palabra, quien puso sus sueños en el corazón, quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Quien edificó con sus manos la casa y plantó la semilla. Señor, sino tú traspasado de amor. Un día, la profesora le preguntó a los niños, ¿quién sabía explicar quién era Dios? Uno de los niños levantó la mano y dijo, Dios es nuestro Padre. Él hizo la tierra, el mar y todo lo que está en ella. Nos hizo como hijos de Él. La profesora, buscando más respuestas, fue más lejos. ¿Cómo saben que Dios existe si nunca lo vieron? Todo el salón quedó en silencio. Rosa, una niñita muy tímida, levantó sus manos y dijo, mi madre dice que Dios es como el azúcar en mi leche que me hace todas las mañanas. Yo no veo el azúcar que está dentro de la taza mezclada con la leche, pero si no la tuviera, no tendría sabor. Dios existe. Él está siempre en medio de nosotros, solo que no lo vemos. Pero si se fuera de nuestra vida, quedaría sin sabor. La profesora sonrió y dijo, muy bien, Rosa, yo les enseño muchas cosas a ustedes, pero hoy tú me has enseñado
algo más profundo que todo lo que yo sabía. Ahora sé que Dios es nuestro azúcar y que está todos los días endulzando nuestra vida. Le dio un beso en la frente y salió sorprendida por la respuesta de aquella niña. La sabiduría no está en el conocimiento, sino en la vivencia de Dios en nuestras vidas. Teorías existen muchas, pero dulzura como la de Dios aún no existe ni en los mejores azúcares. Acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, te alabamos porque has abierto nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento para conocer de tu amor, de tu gran amor. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Para ti, todo pecador que se arrepiente y se entrega a ti, lo limpias y haces parte de tu familia. Gracias por llamarnos tus hijos. Invocamos tu hermoso nombre, tu presencia, para que esta hermosa mañana te deleites con la adoración que tu pueblo Ebenezer te rinde. Gracias por ser el azúcar que endulza nuestras vidas, sobre todo en los tragos más amargos. Y permite que tu Espíritu Santo nos ayude a entender y aplicar el mensaje que nuestro pastor compartirá este día, para que podamos endulzar la vida de los demás con tu amor. Es en nombre de nuestro Salvador Jesucristo que te imploramos. Amén. Tómame en las manos que hicieron los cielos, hállame en la gracia que me redimió, del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Eres Rey, de rodillas proclamo tu gloria, y de pie, sin temor ahora puedo cantar. Del lodo me sacó, mis pasos afirmó, su nombre Él me dio, mi corazón restauró. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Gracia que derrotó para siempre la muerte,
yo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Aquí estoy, te necesito, me rindo a ti. Tuyo soy, mi alma te adora hasta el fin. Yo estaba roto, pero me amaste así. Tu gracia me alcanzó, mi pecado borró. Fui perdonado, mi libertad compró. La muerte él venció, mi pecado borró. Y tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó, tu gracia triunfó. La misma fe, el mismo amor, el mismo espíritu nos une hoy. Ti, Señor, para adorarte como siempre, para adorar de corazón. Ayer, Señor, sin comunión, perdido cada cual sin salvación, sin tu perdón, y mira siendo diferentes, nos unes en adoración. Salvador, nosotros somos esa gente que ayer en rumbos diferentes pasaba el tiempo sin razón. Salvador, hoy nos unimos reverentes, reconociendo en una mente al Dios de nuestra salvación. El mismo Dios, el gran Señor, el mismo Padre que nos amó, nos escogió para adorarle
Gracias, Señor, te damos, porque tú nos permites vivir el día a día. Gracias porque tu amor es tan grande, Señor, y tu misericordia infinita. Bendito seas, Padre. Bendice a esta iglesia de Benecer, que a pesar de la distancia, Señor, podemos seguir adorándote y nos permites vivir. Dios de nuestra salvación, Dios de nuestra salvación. Amén. Hola mis hermanos, vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, del versículo 28 al 48, en la Nueva Versión Internacional. Por favor, todos juntos vamos a leer. Ellos le contestaron: venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. Entonces, Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Un día después, llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Pero Pedro hizo que se levantara y le dijo: ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Pedro entró a la casa conversando con él, y encontró a muchos reunidos. Entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora, permítanme preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Cornelio contestó: hace 4 días, a esta misma hora, las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente, apareció delante de mí un hombre vestido con ropa brillante, y me dijo: Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospeda en casa de Simón, el curtidor, junto al mar. Así que inmediatamente mandé a llamarte y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí y en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Pedro tomó la palabra y dijo: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan,
Me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron, colgaron de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él da testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Mis hermanos, Dios les bendiga. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue en mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada,
presencia, oh Señor. No me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada, derrotado y desde el suelo, tembloroso y sin aliento, aún te seguiré mirando, mi maestro. Cuando caiga ante tus plantas de rodillas, déjame llorar pegado a tus heridas, y que pase mucho tiempo y que nadie me lo impida. Que he esperado este momento toda mi Buenos días, hermanos. Espero que esta segunda semana de enero ha sido de bendición. Sé que hay hermanos que están pasando por pruebas de salud, pero mis hermanos, hermanas, estamos orando por ustedes y confiamos en que Dios se va a manifestar en sus cuerpos y en sus vidas en general. Hoy vamos a reflexionar un poco acerca de la historia de Cornelio, que está en Hechos capítulo 10. Y esta historia de Cornelio es una historia muy importante, es realmente un texto fundamental para la vida cristiana, para la iglesia, y fundamental en el término preciso de la palabra. Vamos a hablar un poquito de teología bíblica. De pronto no queremos hablar mucho de teología porque puede sonar muy impráctico, pero en realidad no lo es. Cuando hablo de relato fundamental, estoy diciendo que es un fundamento sobre el cual se construye toda una teología de la iglesia. El relato de Hechos capítulo 10, donde aparecen Pedro y Cornelio, es muy importante para la iglesia cristiana, porque es allí, al menos en la teología de Lucas, recuerden que Lucas es el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, es allí donde ya de una manera clara, sin ninguna duda, se abre el reino de Dios para aquellos que no somos judíos. Por eso es tan importante este texto. Cornelio era un guarda romano, un centurión, ¿sí? Es decir, tenía a su disposición grupos de soldados, 100 soldados por ser centuriones. Y en esta historia nos damos cuenta cómo el Espíritu Santo le muestra a Pedro que el Evangelio tiene que ser compartido a todas las naciones sin distinción de raza ni nacionalidad, por supuesto. Sí, el Señor Jesucristo ya lo había insistido anteriormente. El Evangelio de Juan es un Evangelio muy universal, el Evangelio de Mateo también, ¿sí? Marcos no se diga, pero en el caso del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, se empieza a vislumbrar de una manera cada vez más clara, algo que ya venía desde Jesús, pero que todavía la iglesia estaba batallando con eso. Y en este estadio, en ese momento, en el relato de Hechos capítulo 10, ya no queda ninguna duda de que el Evangelio, con todas sus dones, con todas sus bendiciones, es igual tanto para el judío como para el gentil, aquel que no es
judío. Y eso lo vemos allí en Hechos capítulo 10. Ahora hay que aclarar un poco acerca de cuál era la perspectiva del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, desde el Antiguo Testamento, el profeta Isaías y todo el periodo intertestamentario creyeron que vendría el Mesías a restaurar precisamente el reino de Dios, el reino de Israel. Iba a venir este reino, iba a salvar, a sanar a los judíos, pero la pregunta era, ¿qué iba a pasar con las otras naciones? Bueno, en el pensamiento judío más rígido de ese momento decían, bueno, ok, las naciones también van a ser salvas, pero como, digámoslo así, como son salvos de segunda categoría. Los que van a estar cerca de Dios y van a tener todos los dones y todos los privilegios va a ser el pueblo de Israel, y de las naciones vecinas, solo aquellos que cumplan la ley, que se circunciden, que vengan, que adoren a Jehová en el templo y demás, ¿sí? Entonces ellos también podrán entrar, si existe esta conversión y sobre todo esta observación ritual de la circuncisión. En el caso de los varones, de las mujeres no se menciona, ¿sí? Obviamente no se circuncidaban, pero quienes cumplan con estos requisitos podrán estar, pero tampoco van a tener acceso a todas las bendiciones que Dios da. Así que para el pensamiento judío de aquel entonces sí había como que salvos de dos categorías: los buenos, que era el pueblo de Israel fiel, y aquellos que se convirtieran, pero pues quedaban como en un segundo plano, allí sí disfrutando las bendiciones de Dios, pero no necesariamente. Y las otras naciones que no se convirtieran, por supuesto, quedarían subyugadas ante el poder político y el poder económico de este Israel nuevo, restaurado por parte del Mesías. Básicamente este era el concepto que se tenía. Y de pronto aparece este relato que cambia la perspectiva de lo que era el pensamiento judío tradicional o dominante de ese momento. Y nos damos cuenta cómo el Evangelio, a partir de este capítulo, se abre a cualquier persona sin distinción. No importa su raza, no importa su nación, lo que importa es que de corazón busque a Dios, y que los dones y las bendiciones que reciben los judíos más fieles son exactamente las mismas que vamos a recibir nosotros, los que no somos judíos. Y eso viene a trastocar mucho en realidad el pensamiento de aquel entonces. Vamos a profundizar un poco más adelante acerca de esto. Y entonces por eso este relato de Hechos capítulo 10 es tan importante para la iglesia cristiana. Nos muestra cómo nosotros con toda confianza podemos acercarnos al Dios de Israel, que es nuestro mismo Dios, nuestro mismo Padre, y disfrutar exactamente de las mismas bendiciones. Ahora, ¿quién era este Cornelio? Les decía, era un centurión romano, un soldado romano, tenía a cargo diferentes personas, era un hombre rico, pero dice el texto que era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que buscaba, conocía acerca de Jehová, acerca de Yahvé, y era un hombre que hacía buenas obras y que tenía un afecto especial por el pueblo de Dios. Y es interesante porque no solo es el pueblo de Dios, piénsenlo bien, es el pueblo al que su propia nación estaba subyugando. ¿Sí? Entonces él era romano y los romanos estaban subyugando al pueblo judío. Y sin embargo, este Cornelio sentía un aprecio especial por estas personas y las apoyaba, las ayudaba. Así que Cornelio no era igual que el resto. ¿Sí? Cornelio sentía misericordia por aquellos que estaban siendo oprimidos por su propia nación, por su propio pueblo, ¿verdad? Y era una persona que buscaba a Dios. Y este texto no solo nos habla acerca de la iglesia, sino que creo que nos habla mucho acerca de aquellos que podríamos llamar simpatizantes del cristianismo. Personas que les interesa conocer de la palabra de Dios, que en cuanto a su ética tienen valores importantes, tratan de conducirse de una manera correcta, están interesados por ayudar a otras personas, pero que se quedan a la mitad del camino. O sea, no son cristianos, no han creído en Jesús como Señor y Salvador, no han hecho de la Biblia realmente el eje de su conducta y todo, pero creen en Dios, lo buscan, de tanto en tanto van a misa, de tanto en tanto visitan una congregación cristiana, quizás la nuestra, pero como que se quedan a la mitad, ¿no? Bendicen, oran, ayudan a otras personas, no estamos diciendo que sean malas, son personas correctas y a veces más correctas que aún las personas que asisten a una congregación fielmente, pero se quedan a la mitad. No sé si ustedes conocen a alguna persona. Sí, yo conozco a varias personas
que uno diría, híjole, es que ya nada más le falta que acepte a Jesús como Señor y Salvador, que se bautice y ya, o sea, realmente se conduce, habla, lee su Biblia y todo lo demás, como si fuera un cristiano, pero se queda un poquito a la mitad. Y esa era realmente la condición de Cornelio. Pero esta historia nos habla y nos muestra también algunos principios importantes acerca de cómo Dios se relaciona con este tipo de personas y cómo se relaciona también con nosotros, por supuesto. La palabra de Dios siempre nos habla a todos, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta de algo. Yo les invito a que después lean todo el capítulo 10 del libro de los Hechos. Pero algo importante es que Dios se agrada de las buenas obras de un corazón que lo adora. Hechos 10:2 dice, está hablando de Cornelio, dice, él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Ahora aquí el concepto de temerosos de Dios es interesante. Nosotros pensamos en una persona que temía a Dios, y es cierto, pero eso ya se había convertido en una descripción, en un epíteto, en un título, pues, de algunas personas. Se les conocía como los temerosos de Dios, así se les llamaba a este tipo de personas. Y los temerosos de Dios eran precisamente personas gentiles, personas que no eran judíos, pero que creían en Jehová y que buscaban adorarle. Pero como no eran judíos, como no estaban circuncidados, no eran conversos, no eran prosélitos, así se les llamaba a los que se habían circuncidado, pues no podían entrar al templo, no entraban a la sinagoga, no los dejaban entrar, no los dejaban participar de muchas de las cosas que participaban los judíos, pero eran temerosos de Dios. Y Cornelio era uno de ellos. Dice, realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Entonces tenemos a un hombre que era un hombre piadoso, un hombre que buscaba a Dios, que hacía el bien, que creía en él. Y dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 4, Dios, le dice un ángel a Cornelio, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Dios se agrada precisamente de las personas que hacen eso. Y aquí vemos las dos dimensiones de la vida cristiana entregada a Dios. La dimensión vertical, nuestra adoración a Dios, pero también la dimensión horizontal, nuestro compromiso con nuestros semejantes. Vemos aquí los dos mandamientos siendo cumplidos por Cornelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, dice el Señor Jesucristo, y amarás a tu semejante como a ti mismo. ¿Sí? Son los primeros dos mandamientos. De esos depende toda la ley y los profetas. Y vemos en Cornelio a un hombre que está cumpliendo con estos dos mandamientos. Ama a Dios, lo adora, lo busca en oración constantemente, pero también a sus semejantes. Era rico en hacer obras de beneficencia para el pueblo de Israel. Y es que estas dos dimensiones son importantes, mis hermanos. A Dios se agrada de ellas. Se agrada cuando nosotros, los cristianos, las ejecutamos, pero Dios también se agrada cuando aquellas personas que aún no han recibido a Cristo las realizan. De pronto uno pregunta, y se pregunta, oye, ¿y a poco Dios también escucha las oraciones de los inconversos? ¿Dios también escucha las oraciones de aquellos que no han creído en Cristo Jesús? Sí. Aquí dice el texto que las oraciones fueron escuchadas por Dios y fueron de su agrado. Dios también se agrada de aquellas personas que hacen el bien, que ayudan a otros, aunque no sean cristianos. Dios también los recibe, Dios también los ama. Y debemos entender eso, mis hermanos. Y esto debe de ir juntos siempre. Y esto es importante. Estos dos mandamientos, estas dos obras principales, fundamento de la vida cristiana, el amar a Dios y amar a nuestros semejantes, van completamente unidos. No pueden ir separados. No existen separados, hermanos. No podemos decir, no, es que yo sí amo a Dios, lo que me cuesta trabajo es con mis semejantes. No podemos hacer eso. Tampoco viceversa. La gente que dice es que a mí me gusta ayudar a otras personas, es que me gusta dar y está involucrada en obras de beneficencia y da de su dinero, de su tiempo para obras de ayuda social y todo lo demás, pero descuidan su relación con Dios. Dicen, bueno, pero es que yo cumplo con mis semejantes. Son las dos cosas. Son las dos cosas. No se puede, hermanos. Es impensable en la palabra de Dios que solo haya una de ellas, solo una dimensión. El Señor Jesucristo, lo vemos claramente, su vida de compromiso, de devoción, de adoración, de oración, esta entrega y esta conexión,
con el Padre constante, pero siempre también viendo la necesidad de otras personas. Lo vemos en la iglesia, en el libro de los Hechos, y lo vemos en las cartas, hablando de este amor y devoción a Dios, pero también del compromiso que tenemos para compartir el Evangelio y ayudar a otras personas. En algunas células lo estudiamos, en otra todavía no llegamos a esa parte, pero el ministerio de consolación, que es tan importante en el Evangelio. El Evangelio es un Evangelio de consolación y la iglesia tiene que consolar. Somos consolados por Dios y nosotros tenemos que consolar a los demás. Así que estas dos dimensiones son muy importantes y las vemos en Cornelio. Y este principio es fundamental. Dios se agrada de las oraciones y las buenas obras de todas las personas, cristianos y no cristianos. Pero no podemos optar por una de las dos, necesitamos las dos. Y otro principio que encontramos importante de cómo se relaciona Dios con las personas es que una espiritualidad viva tiene que ser una espiritualidad activa. Una espiritualidad viva tiene que ser una espiritualidad activa. Dice la palabra de Dios que Cornelio recibe esta revelación y dice lo siguiente en el versículo 5. Dice: envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente, o sea, otro soldado que también buscaba a Dios. Le explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Es decir, Cornelio recibe esta revelación de parte de Dios y enseguida dice: tengo que hacerlo. Si Dios me está pidiendo que mande a traer a este Simón que no conozco, a una casa que no conozco, ya medio me dieron indicaciones, Simón el curtidor, cerca del mar, yo envío a mi gente, la gente más confiable, ¿sí? Porque sé que realmente lo van a hacer, los mando porque necesito escuchar lo que Dios tiene para mí. Así que, hermanos, la espiritualidad tiene que ser activa para que en realidad sea una espiritualidad que nutra y que funcione. Yo no sé si recuerdan estos comerciales, y yo supongo que todavía siguen. No tengo televisión, hermanos, ya tiene años. Bueno, pues sí, no tengo televisión. Y entonces casi no veo, ¿verdad? Estos comerciales, pero seguramente todavía existen. Yo lo recuerdo cuando era joven, los veía. De pronto el aparato, ¿no? Y la promesa: baje de peso sin dietas y sin hacer ejercicio, ¿no? ¡Wow! Lo que todos queremos, y más seguramente ahorita a inicios de año, como supongo que es de los productos que más se vende. Baje de peso, póngase en forma, sin dietas y sin hacer ejercicio. Y aparece la imagen de este joven aquí fornido, bien pues moldeado, ¿no? Bien acá, sin panza y lo demás. Y la señorita pues igual, ¿no? Y nada más te conectas el aparatejo y estás viendo las revistas, estás viendo la televisión y el aparato trabaja por ti. Falso. Si usted ya compró el aparato, pues bueno, úselo, regréselo o a ver qué hace, porque no le va a funcionar. Eso no es cierto. No existe, no hay manera de bajar de peso y tener un buen tono muscular si no es con una buena alimentación y haciendo ejercicio. Ustedes pueden preguntar a cualquier atleta, cualquier preparador físico y se los va a decir. Son las dos cosas que se tienen que hacer: una buena alimentación, una buena dieta y hacer ejercicio. De lo contrario, nunca va a pasar. Lo mismo pasa con la vida espiritual, hermanos. Lo mismo pasa. No hay aparatitos que no impliquen un esfuerzo para crecer espiritualmente. Y tristemente, la misma tipo de personas que andan comprando estos aparatos creyendo que van a obtener resultados sin hacer nada, quizás son las mismas que creen que tan solo leyendo posts de Facebook, de WhatsApp, escuchando de pronto reflexiones, meditaciones, con eso ya van a crecer espiritualmente. No funciona así, hermanos. El apóstol Pablo le decía a Timoteo: ejercítate en la piedad. Ejercítate en la piedad. Y no hay ejercicio que no sea activo. Necesitamos activarnos espiritualmente. ¿Y cómo nos activamos espiritualmente? A través de los mismos medios que Dios nos ha dado para crecer espiritualmente. Tú no vas a crecer de forma espiritual
simplemente leyendo publicaciones de Facebook que hablen acerca de Dios, repitiéndolas y compartiéndolas. Es bueno que lo hagas, pero no vas a crecer. Tienes que orar por tu propia cuenta. Tienes que leer la palabra por tu propia cuenta. Yo les invito a que hagan su devocional, mis hermanos. ¿Sí? Si lo quieren en físico, todavía hay algunos ejemplares en la librería. Si no, ahí está la aplicación. Ya les dije cómo bajar la aplicación. Allí está, es exactamente lo mismo. Son diferentes contenidos, pero es la misma editorial. Son los mismos quienes publican ambas. Así que hagan su devocional. Intégrense a grupos de estudio de la Biblia. Adoren al Señor. Diezmen, ofrenden. Ayunen, mis hermanos, y ayunen no para bajar de peso, ayunen para estar en comunión con Dios, estar con Él. Alaben al Señor, pero alaben al Señor, no solo escuchen alabanzas. No sé si notan que hay una diferencia, y en realidad la hay, pues, entre escuchar alabanzas y alabar a Dios. Hay una diferencia muy grande entre escuchar alabanzas y alabar a Dios. Escuchar alabanzas, pues tú eres pasivo, escuchas la voz, escuchas la palabra y te edifica, a lo mejor sientes bien, y no es malo, es bueno, pero no es suficiente. Muchas veces, hermanos, las cosas que son buenas no son suficientes. Escuchar alabanzas no es suficiente, tú tienes que alabar. ¿Y cuál es la diferencia? Que cuando tú alabas, tú eres activo. De tu boca, de tus labios, de tu corazón sale alabanza, y no solo escuchas la alabanza, sino que te conectas con ella. Y digámoslo así, pides prestadas estas palabras, pides prestada esta poesía. Y dices, Señor, lo mismo que estoy escuchando y que tal cantante me está diciendo, yo te lo quiero decir a ti. Y se lo cantas de corazón, ¿sí? Y sí, a lo mejor estás cocinando, a lo mejor estás haciendo algo, pero estás de corazón cantándole a Dios, alabándole, no solo escuchando. Si somos pasivos en nuestra vida espiritual, no va a haber crecimiento espiritual. Cornelio no fue pasivo. Escuchó la revelación de Dios y lo primero que hizo fue, mándamelos, ¿no? Los mando a ustedes, ¿saben qué? Váyanse a buscar a este tal Simón, Pedro, y tráiganlo, porque necesito escuchar lo que Dios tiene para mí. Vemos a un hombre con hambre de escuchar a Dios, de conocer la palabra del Señor. La enseñanza principal de la que hablábamos al principio, esta verdad es importante. Dios no hace acepción de personas. Había un celo judío muy grande. Y realmente ese fue el celo judío que mueve a muchos de ellos a tratar de acabar con el ministerio de Pablo, de matarlo. Literalmente lo quieren matar. ¿Sí? Literalmente quieren matar a Pablo, porque Pablo insistía en que los gentiles podíamos recibir los mismos dones y la misma salvación que los judíos sin observar la ley de Moisés. Y obviamente eso prendía a muchos judíos. Decían, ¿cómo es posible? A nosotros nos está costando mucho trabajo. Nosotros tenemos que circuncidarnos, tenemos que guardar las leyes de Jehová, ser fieles para obtener, pensaban ellos, el favor de Dios. Y tú vienes a predicar que solo creyendo en Jesús ellos van a tener el mismo acceso que nosotros. Obviamente eso les parece escandaloso, pero seamos honestos, a nosotros no nos pasa, nos pasa similar. Es como si, y obviamente es como si en términos políticos, ¿verdad? Y creo que lo vimos hace algunos años, ¿verdad? En el fenómeno de migración, los fenómenos migratorios, ¿no? Que de pronto lleguen migrantes a nuestra nación y digan, ¡hey! ¿Cómo si ellos no son nacionales? ¿Cómo se les va a apoyar? ¿Cómo van a obtener los mismos dones, los mismos beneficios, si ni siquiera son mexicanos? Lo mismo dicen los norteamericanos de los mexicanos, ¿no? ¿Cómo es posible que estos mexicanos crucen la frontera y de pronto estén recibiendo ayuda que debería ser para los norteamericanos y no para los que vienen de fuera? Es algo similar, no en términos políticos, pero en términos espirituales, sí. ¿Cómo es posible que aquellos que vienen de fuera, que no están haciendo nada más que creyendo en Jesús, reciban los mismos beneficios espirituales que nosotros? Y eso prendía a los judíos, y por eso querían matar precisamente al apóstol Pablo. Les parecía profundamente injusto y profundamente falso, por supuesto. Sin embargo, Dios le dice algo bien importante a Pedro. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Recordemos esta visión. Está Pedro orando, entra en un éxtasis y baja
una sábana del cielo con toda clase de animales. Recuerden que los judíos tenían muchos animales que consideraban impuros. Dice, mata y come. Y Pedro, como buen judío, decía, no, yo no puedo comer esto, es impuro. 3 veces se le dice eso y él se niega. Después él entiende que la visión no estaba hablando de los animales, la visión estaba hablando precisamente de las personas. Cornelio, una persona que no era judía, podía entrar al reino de Dios sin ninguna restricción, y él lo entendió. Y tenemos que aprender a romper esquemas, hermanos, que limitan a Dios, o que pretenden, mejor dicho, limitar a Dios en lo que Él hace. Y hay que romperlos. Y yo, gracias a Dios, porque creo que como iglesia hemos roto muchos esquemas. Pero quizás recordemos, aquellos que venimos de una tradición bautista de tiempo atrás, o si no, los bautistas no cantan tales canciones, ¿no? Los bautistas no aplauden. Los bautistas no usan símbolos como cruz, como velas, como telas. Los bautistas no se llevan con iglesia, con los presbiterianos o con los metodistas o con los pentecostales, ¿sí? Los bautistas, y hay muchas congregaciones bautistas que siguen aferrados a esto. Habría que explorar cuáles todavía nos están costando a nosotros trabajo. Y abrirnos y darnos cuenta que no podemos decir que es impuro aquello que Dios ha purificado, que es impuro aquello que Dios utiliza para la edificación del pueblo de Cristo y para el testimonio delante de todas las naciones de su palabra. Debemos entender eso, mis hermanos. Pero hay un último principio que nos enseña este texto que es importante. Y es que Cornelio, aunque era un hombre temeroso de Dios, aunque era un hombre que hacía buenas obras, le faltaba algo. Le faltaba algo. Le faltaba conocer el Evangelio y conocer a Jesucristo. Y allí es donde estas buenas personas que todos conocemos, les falta ese paso. Y ese paso es importante. No se lo pueden saltar. Es tan importante que Dios envía un ángel a revelárselo a Cornelio, y llega Pedro y el ángel se lo transmite también, el Espíritu Santo se lo transmite a Pedro, y Pedro entiende, y Pedro tiene que compartir el Evangelio, y empieza a compartir el Evangelio allí con Cornelio. Y dice, ahora entiendo, esta visión que yo tuve se refería no a los animales, sino que se refería a ti, Cornelio, y a todos ustedes, que ustedes pueden ser salvos sin ningún problema, solo hay que confiar en Jesucristo, la obra de Cristo. Y es que esa parte es importante. No importa qué tan buena sea una persona, no importa qué tanto diga buscar y querer a Dios y orar y rezar o como quiera llamarle, si no llega a los pies de Cristo, no es una persona salva. Cuando la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, no está diciendo que todos pueden, que todos entran ya de cajón en el reino de los cielos. Lo que está diciendo es que todos pueden entrar siempre y cuando crean en Jesús. No importa su raza, no importa su color, condición social, no importa absolutamente nada. Si tú crees en Jesucristo, en la obra que Él ha hecho, tú puedes entrar. En ese sentido, Dios no hace acepción de personas. El texto no está diciendo de ninguna manera que no hay fronteras, no está diciendo que a todo mundo entra así como quiera, crea lo que crea, haga lo que haga. No está diciendo eso el texto. Hay que leerlo bien. El texto está diciendo que Dios se agrada de todos y que ofrece entrar por la puerta de salvación a cualquier persona que quiera hacerlo. Y obviamente Cornelio y los suyos lo hicieron. Ya nada más estaban esperando eso. Ya estaban esperando, sus corazones estaban preparados, estaban listos. Ellos querían entrar y entraron. Y recibieron el Espíritu Santo, dice. Y más adelante se bautizó también Cornelio. Y ese es el deseo de Dios, mis hermanos. Y nosotros como iglesia debemos entender algo. Gracias a Dios hemos creído. Y quizás no éramos como Cornelio antes de creer en el Evangelio. Ni éramos buenos, ni buscábamos tanto a Dios. Pero el Señor tuvo gracia de nosotros y ahora estamos aquí. Pero necesitamos entender eso, necesitamos orar por estas personas que piensan que quizás están bien con Dios, lo buscan, hacen buenas obras, pero les falta todavía aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Esa parte es importante. Y como iglesia tenemos que despertar en ese sentido, mis hermanos, y orar con más fuerza y ser sabios para poder compartir el Evangelio y para decirles a estas personas, ¿sabes qué? Qué bueno que crees en Dios, qué bueno que estás haciendo cosas buenas, pero te falta algo. Nacer de nuevo, recibir el Espíritu Santo, congregarte.
participar de lleno en la vida de una iglesia que confiese a Jesús como Señor y Salvador y que predique la palabra de Dios. Somos llamados, pues, mis hermanos, a seguir compartiendo la palabra, darle gracias a Dios porque nos ha permitido a nosotros, que no somos judíos, disfrutar de todas las bendiciones. Tenemos trabajo por delante, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Los avisos que tengo, mis hermanos, para el día de hoy, pues son los siguientes. Seguimos en las reuniones virtuales. Recordemos que estamos considerando regresar el primer domingo de febrero. Yo invito a aquellos que no se han congregado, hermanos, y que pueden hacerlo, o sea, personas que no estén vulnerables a la situación. Todavía la pandemia está, hermanos, no lo olvidemos, y está más fuerte. Cuídense mucho, por favor. Pero aquellas personas que puedan hacerlo y quieran hacerlo, tomen la iniciativa, hermanos. Háganlo. No hay pretexto, mis hermanos. La verdad es que algunos me han dicho, es que no puedo por esto, por lo otro. Seamos honestos, es puro pretexto. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. Este lugar es un lugar seguro, ¿sí? Y estamos observando todas las medidas sanitarias para que así lo sea. Entonces, tenemos espacio a las 12. Por favor, hermanos, disciplinémonos en eso. Ya a las 10 ya está lleno, a las 7 ya está lleno. Por favor, a las 12 tenemos espacio todavía. Anótense, nada más háganmelo saber para tener una relación precisa de quiénes van a estar. Entonces yo espero, mis hermanos, que ya le demos a Dios la importancia que tiene, ¿no? O sea, nos la pasamos a veces publicando, ay, Dios aquí, Dios allá, por las redes sociales, pero ni nos congregamos, ni oramos la Biblia, ni nada, ni siquiera somos como Cornelio, vaya, ¿no? Cornelio era más entregado todavía. Entonces yo les animo, mis hermanos, a que ya hagamos este compromiso con Dios, aquellos que puedan hacerlo. Los que no, obviamente, pues allí en línea yo les agradezco, mis hermanos. Siempre es de ánimo también saber que hay hermanos, hermanas en línea siguiendo los encuentros fieles, ¿sí? Los estudios bíblicos y demás. Ahora les recuerdo que, bueno, ya comenzamos, ¿no? Este viernes pasado comenzamos la clase de homilética práctica y la estoy dando aquí en el templo, porque al menos un hermano me dijo, yo la quiero, no tengo internet. Bueno, pues yo vengo aquí, él está aquí presente y pues doy la clase con él y la transmito desde aquí, de las instalaciones de Ebenezer. Si ustedes quieren tomarla, pues vengan. También nada más me avisan para tener igual la sana distancia y todos los cuidados que se requieren. ¿Ok? Entonces, continuamos con esta clase, que es importante, mis hermanos, y también les aviso que, bueno, para el mes de febrero vamos a empezar a trabajar a través de los grupos de células y aquellas personas, otros grupos más que se quieran involucrar, la capacitación para los grupos alfa. Necesitamos estar capacitados para cuando ya podamos reunirnos, no solo aquí, sino en las casas, con toda confianza, entrar duro a los grupos alfa. Así que yo espero que todos ustedes se anoten, mis hermanos, a estos cursos que vamos a tener. Obviamente van a ser en línea, ¿sí? Pero los grupos alfa. Los siguientes domingos les especifico exactamente qué consiste, pero básicamente es apartar unos 40 minutos para reunirnos virtualmente, ver un video y comentarlo. ¿De acuerdo? Entonces no requiere más nada más que la disposición de que ustedes sean fieles, se conecten y podamos estudiar de qué manera vamos a compartir el Evangelio con todos estos Cornelios que andan por allí y que necesitan entregar su vida a Cristo, ¿no? Aceptarlo como su Señor y su Salvador. También, hermanos, pues mi hermano Juan ya este martes tiene su operación. Si Dios pone en el corazón de ustedes, yo les agradezco a todos aquellos que han apoyado. Yo sé que muchos han dado realmente una ofrenda generosa para mi hermano, pero todavía hay necesidad. Si está en el corazón de ustedes ofrendar algo a mi hermano Juan, háganlos llegar a mi hermano Israel, al tesorero, por favor, para que él se lo dé el día de mañana, ¿no? El martes sale a su operación y bueno, agradecería mucho su apoyo, mis hermanos. Así que si ustedes pueden hacerlo, se los agradezco. Y también, hermanos, en el mes de febrero, aparte, ya entramos con todo, ¿verdad? Vamos a empezar a organizar un ministerio de consolación. ¿De qué se trata?
capacitarnos nosotros para aprender a consolar y animar a otros que estén pasando por una situación difícil, de depresión, de tristeza, de agobio, de pérdida. ¿Okay? Entonces queremos formar un equipo de personas que nos ayuden a estar capacitadas y dispuestas a ser de apoyo y de sustento a alguien que está pasando por una situación difícil. Preferentemente aquellos hermanos que tengan el don de misericordia, ¿sí? El don de consejería también puede ser, ¿sí? Este tipo de personas que tengan este don, aquí está ya el ministerio para ustedes, mis hermanos, y cualquier otra persona, seguramente los que tengan don de sanidad también podrían ser muy útiles, ¿sí? Para apoyar a otros hermanos que estén pasando por necesidades. ¿Okay? Pues bueno, son los avisos que tenemos, hermanos. Seguimos cuidándonos y vamos a estar atentos a cómo van los tiempos. Pero idealmente, pues pensamos regresar aquí el primer domingo de febrero en el horario en el que usted ya estaba inscrito. Todavía vamos a seguir con estas dinámicas y ya confiamos que más adelante ya podremos una vez más retomar las cosas como eran antes. Pues que el Señor les bendiga, mis hermanos, y continuamos con este encuentro. Comienza en una flama y pronto su calor se siente hasta el alma. Así es el amor de Dios cuando entra al corazón y sientes paz, tranquilidad, lo quieres compartir. Canción primaveral se escucha en las aves, arrullo sin igual, el canto de los mares. Así es el amor de Dios cuando entra al corazón y sientes paz, tranquilidad, lo quieres compartir. Deseo para ti el gozo que he encontrado. En Dios podrás hallar el fin que has buscado. Así es el amor de Dios cuando entra al corazón y sientes paz, tranquilidad, lo quieres compartir. Así es el amor de Dios cuando entra al corazón y sientes paz, tranquilidad, lo quieres compartir, lo quieres compartir.
En verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos estos de lo que les sobra echaron para las ofrendas de Dios, mas ella de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Buenas tardes, hermanos. Vamos a hacer nuestra oración de despedida. Les pido por favor ponernos en actitud de oración. Señor, en esta tarde te damos gracias por este tiempo que hemos compartido, que aunque ha sido a la distancia, Señor, nuestros corazones han estado cerca. Gracias a tu bendición, Señor. Te pido que te quedes esta semana con nosotros, que nos sigas dando salud, que nos sigas dando provisión, que sea tu gracia y tu amor, Señor, cada día en nuestras vidas. Te pido que renueves nuestras fuerzas y que nos hagas buscarte en todo momento, en todo lugar y todos los días, mi Señor, para tener una comunión contigo. Te lo pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, hermanos.